del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el Evangelio de San Marcos, hermanos y hermanas, capítulo 8, versículos 27 al 33, donde Pedro pues es capaz de profesar su fe correctamente en Jesucristo, el Mesías, el Salvador, pero a la misma vez vemos que al final Jesucristo tiene que reprenderlo, porque a veces la mentalidad se vuelve más humana que conforme a la voluntad de Dios. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque llevamos, hermanos y hermanas, prácticamente una semana pues con este capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, donde estamos viendo la vida alternada de los discípulos acerca de la persona de Jesucristo, quién es Él verdaderamente, acerca del discipulado de ellos mismos en relación a la imagen que tienen de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso nos ayuda a cada uno de nosotros, especialmente cuando aquí siempre estamos trabajando ¿con qué? Con nuestra vocación cristiana, con la llamada a la santidad, a la perfección, desarrollando nuestra vida espiritual sobre todas las cosas también, hermanos y hermanas, y siempre buscando cumplir la voluntad de Dios. Nosotros hemos visto que esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo, que se alterna en términos de que en un momento es para todos, o sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego pasa por un filtro, ¿verdad? Y entonces se hace más corta. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo, hermanos y hermanas? La gente al principio está muy equivocada con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y luego cuando se va reduciendo, Pedro es capaz de confesar la fe. Y nosotros tenemos que preguntarnos hoy, hermanos y hermanas, ¿qué decimos nosotros a otras personas acerca de Jesucristo? Lo que nosotros le decimos a otras personas acerca de nuestro Señor Jesucristo es lo que nosotros creemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, el que escucha cuando nosotros le decimos lo que creemos de nuestro Señor Jesucristo o las cosas que le decimos de nuestro Señor Jesucristo, va a saber que lo que yo digo acerca de nuestro Señor Jesucristo a los demás es la experiencia que yo he tenido con Jesucristo, lo que me hace definir quién es Él para mi vida. Y hoy quiero enfocarnos en eso, hermanos y hermanas, como parte de este desarrollo en la fe y para entender muchas cosas que pasan en la vida del cristiano. Tenemos que hacernos la pregunta hoy, misión, meta, propósito que tenemos hoy, es que podamos ser asertivos, hermanos y hermanas, que podamos ser precisos como Pedro, iluminados por la gracia de Dios, para poder definir y vivir y experimentar correctamente quién es verdaderamente Jesucristo nuestro Señor en nuestras vidas. Mira cómo es la idea, fuerza que tenemos para hoy. A Jesús se le conoce del día a día que vivimos con Él. Para poder responder a esa pregunta de quién es Jesucristo para mí, yo debo de entender que la respuesta nace, hermanos y hermanas, precisamente de ese conocimiento, de esa experiencia, de esa vivencia que yo tengo en el día a día de vivir en las cosas de Jesucristo, de vivir la voluntad de Dios, de vivir la fe
que tengo en Jesucristo, Señor. De ahí es que sale el recurso, el origen, y de hecho sale de ahí y vuelve hacia nuestro Dios Padre. Así que en mente, hermanos y hermanas, con esa preguntita, ¿quién es Jesucristo para cada uno de nosotros? Hermanos y hermanas, hoy preguntarnos también, ¿quién es Jesucristo para este atormentado mundo en el que tú y yo vivimos? El mundo está revuelto, el mundo está en ansiedad, el mundo está inquieto. ¿Qué Jesucristo es el que nosotros anunciamos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra asamblea? ¿Qué Jesucristo es el que nosotros hablamos de a la familia, al matrimonio, a los conocidos? Hagamos esas preguntas, porque ciertamente necesitan una respuesta acertada, como hemos dicho. Este mundo en el que tú y yo vivimos, hermanos y hermanas, no está de más decirte, recordarte, estamos en crisis. ¿Ah? La iglesia experimenta crisis de una y otra forma. Matrimonio y familia experimentan crisis. La misma sociedad se encuentra en crisis. Y no solamente eso, el ser humano, hombre y mujer, también se encuentra en crisis. A ti y a mí nos han enseñado que para salir de crisis, hermanos y hermanas, y para encontrar muchas soluciones a los problemas que nos aquejan, nosotros buscamos a Jesús. Nosotros buscamos a Dios. Buscamos las cosas que vienen de lo alto. Pero, hermanos y hermanas, los problemas siguen. ¿Tú has notado eso? Celebramos misa, hacemos vigilia, oraciones, ayunos, 40 días de ayunos para esto, para lo otro. Tenemos retiros, tenemos despertar de conciencia en varios temas, hermanos y hermanas, de problemas actuales en la sociedad, como la violencia doméstica, la educación acerca pues del género, tanta cosa, hermanos y hermanas. Pero a veces las cosas se agravan y como que uno dice, caramba, no vemos resultados. No desaparecen ciertas cosas, sino que a veces, hermanos y hermanas, como que se multiplican. Salen, surgen, aparecen más enfermedades. Las estadísticas del crimen siguen subiendo. La violencia que no para, especialmente los fines de semana, 4, 5, masacres. Suicidios, hermanos y hermanas, lamentablemente, y no faltan las catástrofes naturales que también envuelven parte de esta crisis. Uno se pregunta, hermanos y hermanas, como cristiano, ¿hasta cuándo tendremos que vivir así? Entre el bien y el mal, entre la salud y la enfermedad, entre la penuria y la abundancia, entre la paz y la guerra, entre la alegría y, pues, hermanos y hermanas, la tristeza. Son preguntas válidas, hermanos y hermanas, que en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual, tenemos que hacernos. Todos hemos puesto nuestra esperanza, hermanos y hermanas, cuando somos cristianos bautizados en Jesucristo como Salvador de nuestra crisis. ¿Ah? Y ante la existencia tan marcada y frecuente, hermanos y hermanas, continua de esa crisis que parece que no termina, enfocamos siempre a los ojos nuestros a quién, a ese Dios que todo lo puede. Podríamos llegar hasta preguntarnos, como en un momento dado se preguntó Juan el Bautista. ¿Te acuerdas tú de esa gran pregunta que se hizo Juan el Bautista estando preso en la cárcel? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 13. Es la gran pregunta de cuando uno ve, hermanos y hermanas, Juan estaba preso, el Bautista, Cristo, Mesías, no viene a liberarme, me van a matar, ¿qué pasará conmigo? ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir? Porque realmente el Cristo glorioso, el Mesías glorioso, el Mesías guerrero, no lo veo en ti. Todo lo contrario, yo veo en Jesucristo un hombre de paz, un Mesías de dolor, un Mesías de sufrimiento. Eso estábamos hablando ayer, ¿te acuerdas? Y eso choca, hermanos y hermanas, cuando nuestra imagen como que no concuerda. De hecho, hermanos y hermanas, en ese evangelio de Mateo, donde Juan el Bautista se hace la pregunta de si eres tú el que tenemos que esperar o debemos esperar a otro, porque cuando las cosas se ponen críticas, uno como que piensa, pues será este mi Dios, estará actuando Jesús, la imagen que yo tengo de Él, de solucionar problemas, de asistir a la salud en medio de la enfermedad, ¿será Él o no existe? O yo tengo poca fe, surgen muchas cosas, hermanos.
y hermanas, mira lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a Juan, que debemos de entenderlo hoy, según vamos tratando de definir la pregunta clave: ¿quién es Jesucristo para nosotros? Mateo 11, versículo 4 al 6. Jesús le contestó: vayan y cuenten a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Claro, motivo de escándalo, ¿por qué? Pues porque Juan el Bautista, Pedro, los discípulos y mucha gente estaba esperando ¿a quién? A este Cristo glorioso, a este Mesías, guerrero, luchador, triunfante, rey de reyes, que iba a acabar con todo de cantazo. Y en Cristo no se da. Ahí pues llega el escándalo. Dichoso el que no se escandaliza conmigo. Claro, porque Cristo es un mensajero de paz. Cristo es Salvador, Cristo es Redentor. Esa es la verdadera imagen. No es un Dios severo. No es un Dios cruel, no es un Dios verdugo, no es un Dios de revancha, no es un Dios de venganza. Todo ha cambiado. ¿Quién es Jesucristo para ti, hermanos y hermanas? En el momento de crisis, muchos de nosotros nos turbamos incluso acerca de lo que hemos creído acerca de Dios. Y es necesario profesar la fe, hermanos y hermanas. La fe es mucho más que profesar, es estar convencido de lo que yo estoy profesando. Uno quiere ser librado. Claro que sí, hermanos y hermanas. Con esto, hermanos y hermanas, Jesucristo asegura que Dios ha llegado, que su presencia está en medio de nosotros, y no solamente la presencia, está vivo y está actuando en medio de nosotros. No obstante, hermanos y hermanas, hemos dicho, para muchos se vuelve un escándalo que aún yo teniendo fe y haciendo las cosas que Dios quiere, en todo esto sigan los problemas, sigan los conflictos, sigan todo tipo de crisis aquejándonos y de cerca. Esto, hermanos y hermanas, es un golpe fuerte. Jesús vivió todo esto, hermanos y hermanas. Ahora vamos a preguntarnos cómo Cristo manejó la situación de creer en su Dios Padre y tener que enfrentarse a tanta cosa en el mundo. Hay un evangelio precioso que nos ayuda a entender esto, hermanos y hermanas. El evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 27. Mira lo que dice Jesucristo ante el momento en que tiene que enfrentar la muerte. Ahora mi alma está turbada, porque la crisis nos turba y le pasó a Cristo. ¿Tú crees que no nos va a pasar a nosotros? Claro que sí, hay que saberlo manejar. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Escucha esas palabras. Líbrame de esta hora. Sí, precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo eso. No es correr como cobardes. No es que por obra y gracia del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, yo no tenga que enfrentar nada. Estoy totalmente protegido, inmune a cualquier cosa, porque tengo fe. Acuérdate que aquí siempre hemos dicho, la fe no es un elemento, un recurso para pasarla bien en la vida. La fe es, hermanos y hermanas, una convicción en nuestro Dios Padre de todo poder que nos ayuda a enfrentar los problemas, a manejarlos, a solucionarlos en el nombre de Dios. Claramente vemos ahí, hermanos y hermanas, a un Cristo que le da cara y enfrenta, como decimos, le da pecho a aquello que le atormenta. ¿No crees tú que eso es un mensaje para nosotros? Una forma de manejar ciertas cosas. Lo que Jesús significa para nosotros, hermanos y hermanas, no puede estar contaminado con significados y definiciones donde el verdadero rostro de Jesús no tenga que pasar por el escándalo de la cruz. Y de eso estábamos hablando ayer. Fíjate que ayer, y recuérdalo muy claramente que nos ayuda en esto y tenemos que volverlo a citar, el ciego es tocado por Jesús. Jesús le toca la mano, le coge la mano y lo saca del pueblo. Porque en el pueblo es que uno se contamina, escuchando las voces que no son del pastor, exponiéndose a los peligros, hermanos y hermanas, de los engaños que
que tiene el mundo para hacernos dudar acerca de Dios, como que el mundo está mal y Dios no hace nada, por lo tanto no existe. Ayer, hermanos y hermanas, Jesucristo, cuando terminó el milagro con el ciego, le dijo esto. Jesús, pues, lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres al pueblo. Eso está en el versículo 26 del capítulo 8. Ni siquiera vuelvas al pueblo. No podemos volver a esos lugares, hermanos y hermanas, que nos intoxican la mente, que nos hacen dudar y sospechar de nuestro Dios, que nos ponen las situaciones que están pasando en el mundo y que no tienen solución y no se resuelven, como que eso es voluntad de Dios, que es un Dios malo y que es un Dios que permanece, hermanos y hermanas, indiferente ante el dolor y el sufrimiento humano. Por lo tanto, en esa pregunta de quién es Jesucristo para mí, hermanos y hermanas, se tiene que reflejar el verdadero rostro de Jesús que tú y yo tenemos que ver. Es el rostro que pasa por el escándalo de la cruz que significa mucho de los dolores, sufrimientos, lo que tenemos que enfrentar en la vida. Igualmente, nuestra vocación cristiana, hermanos y hermanas, el discipulado tuyo y mío tendrá que pasar, ¿por qué? Por escándalo de la cruz. Enfrentar muchas cosas que no son las buenas. Enfrentar muchos tormentos y muchas cosas, hermanos y hermanas, que son parte del camino, porque la cruz no es accidental, es parte del camino. Aquel que insiste, hermanos y hermanas, en mantener una idea de Jesús que solamente es un Jesús de gloria, de paraíso, de cosas buenas, de felicidad, hermanos y hermanas, de la mejor de las vidas, aquel que quiere mantener todavía esa imagen del Cristo como si fuera, hermanos y hermanas, una tierra de fantasía, de felicidad, donde todo es perfecto aquí en la tierra, sin que haya cruz, hermanos y hermanas. Ten por seguro lo siguiente, la palabra de Dios nos dice, tú no vas a obtener nada, no vas a llegar a nada y no llegarás a ser un verdadero discípulo, es lo que recuerda nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ha dicho, hay que cargar con la cruz para ser discípulo. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, hoy habla de ser rechazado, nuestro Señor Jesucristo, de sufrir mucho y hasta de ser condenado. Tengo que aceptarlo, es parte de esta vida. Hay que enfrentar todo en la vida, hermanos y hermanas, bajo el impulso de la resurrección, ¿verdad? Nadie sale vivo de esta tierra. No sé si tú lo sabías, pero algunas personas se creen que pueden salir vivos de aquí y por eso quieren alargar sus vidas, aparentar ser más jóvenes y se meten muchos suplementos al cuerpo para durar más. Pues, hermanos y hermanas, como si nunca fueran a morir. Una cosa es verse joven, verse saludable. Otra cosa es tener fuerzas para poder vivir aún en la ancianidad. Pero otra cosa es creernos inmortales. Somos mortales. Nadie sale vivo de esta tierra. Hermanos y hermanas, por más ejercicio que hagas, tendrás que morir. Por más suplementos que hagas, tendrás que morir. Por más dietas, por más cirugías plásticas, por más ejercicio, tendremos que morir. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que sufra o que no sufra, entiende esto, ¿no? Que me enferme o que no me enferme, que me sane o no me sane, que solucione o no solucione, que lo logre o que no lo logre. En este mundo, este momento de la vida, hermanos y hermanas, no tiene tanto peso, no tiene tanto beneficio como sería que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso nos llena de confort, eso nos hace enfrentar la vida. Porque hacia donde yo me destino no es a vivir más años en esta vida, no es a no morir aquí en la tierra, es a morir para volver a vivir y resucitar a la nueva vida en Jesucristo el Señor. Esa es nuestra fe, eso es lo que Jesús nos enseña, eso es lo que tengo que estar hablando acerca de Jesucristo. Eso es Jesucristo para mí como maestro, lo que Él me ha enseñado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como cristianos, como verdaderos discípulos, ¿sabes qué? Aceptemos el conflicto, aceptemos la enfermedad, ¿verdad? Aceptemos, hermanos y hermanas, que hay soluciones y que no hay soluciones en la vida. Pues en este mundo, hermanos y hermanas, la paz que tanto buscamos, el amor, la alegría, la felicidad, hermanos y hermanas, el gozo, el jubileo que tanto buscamos, ¿sabes qué? Hermanos y hermanas, todo eso
existe en la vida del cristiano y todo eso es crucificado. Todo eso es crucificado aquí. Porque dura poco como poco es nuestra existencia en esta tierra y en este mundo. Y no estamos en contra de nada. Y no estamos aquí hoy para deprimir a nadie. Es para ser realistas y darnos cuenta, hermanos y hermanas, que tenemos que reconocer verdaderamente quién es Jesús, qué fue lo que hizo verdaderamente y qué fue lo que dijo para nosotros. Así las cosas, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos, y por tu propia experiencia en familia, en matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que sea, tú y yo sabemos, hermanos y hermanas, que la cruz no nos falta. La cruz en todo el sentido de la palabra, como tú quieras entender esa situación difícil que tengo que enfrentar y que no me gusta. La cruz no nos falta a ninguno de nosotros en esta vida. No está ausente, hermanos y hermanas, para el cristiano. Es parte del camino. Querer la gloria sin sacrificio no es parte de la voluntad de Dios. No cuadra, hermanos y hermanas, eso en el discipulado. Hermanos y hermanas, cuando Pedro entiende que Jesucristo es un Cristo, un Mesías que tiene que enfrentar sufrimientos, un siervo que tiene que sufrir, no está de acuerdo con eso. No lo quiere permitir. Y con este punto es que terminamos hoy en la palabra de Dios. Tratar de sacar a Jesucristo de su misión, hermanos y hermanas, es un grave error. Y ciertamente esa idea no viene de ninguno de nosotros, sino que viene del enemigo, de Dios, del maligno, ciertamente. Pero enfocados en lo que es verdaderamente cierto, es que, hermanos y hermanas, no podemos nosotros darle la espalda a lo que tenemos que enfrentar, como el dolor y el sufrimiento. Mira cómo sucede aquí, en los versículos finales de este texto. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a los discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Las ambiciones nuestras en este mundo no deben ser las de los hombres, sino las que Jesús nos enseñó. Y de lo que Jesús nosotros sabemos y le damos a conocer a los demás que nosotros conocemos acerca de Jesús, no pueden ser nuestros caprichos, nuestras ambiciones o como yo quisiera que fueran las cosas de Dios, sino de cómo las cosas de Dios son verdaderamente. De lo contrario, todo cuanto vaya más allá, hermanos y hermanas, no viene de Dios, viene del maligno. Y en eso tenemos que estar claros, cada uno de nosotros. Finalmente, en conclusión, hermanos y hermanas, esta gran pregunta que estamos meditando y reflexionando hoy en la palabra de Dios: ¿quién es Jesús para ti y para mí? La respuesta de quién es Jesucristo depende de la vida de cada creyente, de lo que tú hayas experimentado con Jesucristo el Señor, de esa forma personal en que tú lo vives, lo experimentas y te mueves y existes en Él todos los días de tu vida. Eso es lo que nos dice nuestra propia idea fuerza de hoy. Y también va a depender de la vida de cada uno de nosotros en comunidad, en asamblea y en iglesia. La respuesta, hermanos y hermanas, cuando nos llamen a definir quién es Jesucristo para mí, tiene que ser una respuesta decisiva. Uno, recuerda esto: en primer lugar, se conoce a Jesucristo por lo que dice y hace. Y lo que Jesucristo dice y hace nos lo ha dicho la palabra de Dios, nos lo dice nuestro Papa, nos lo dicen nuestros sacerdotes, nos lo dicen la gente que hablan acerca de las cosas que saben de Cristo. En segundo lugar, como aquel, hermanos y hermanas, que entra en la historia de cada uno de nosotros personalmente para cambiarnos. Ese es Jesucristo para mí. Alguien que se mete en mi vida, alguien que interviene en mí, alguien que sabe por lo que estoy pasando, alguien que está conmigo día y noche, en la tarde, en el trabajo, en la playa, donde sea. Un Cristo presente. La respuesta, hermanos y hermanas, de Pedro que vemos hoy en esta palabra no solo habla de su fe, la fe que proclama Él en Jesucristo el Señor, sino que esa fe es convicción, es confesión de fe. No solamente proclamar que creo en Jesucristo, que estamos convencidos, hay convicción en mí y confieso que Jesucristo es mi Salvador.
Eso es muy importante cuando definimos quién es Jesucristo para mí y se lo dejo saber a los demás. Esa experiencia, hermanos y hermanas, de quién es Jesucristo realmente y definirlo correctamente, nace del día a día vivido con Él. Idea fuerza de hoy. Es el Cristo de Dios en mi vida, el Cristo de Dios en mi matrimonio, el Cristo de Dios en mi familia, el Cristo de Dios en mi asamblea, en mi comunidad, en mi iglesia. Cuando decimos el Cristo de Dios, es lo mismo que decir el Mesías de Dios, el Salvador de Dios, el ungido de Dios en mi vida. El elegido de Dios está en tu vida, en la vida de tu familia. El enviado de Dios está con nosotros en nuestra cama cuando dormimos en la noche. El Salvador nos acompaña diariamente en nuestro viaje a donde quiera que vayamos. La identidad de Jesucristo, hermanos y hermanas, se manifiesta totalmente en esa cruz que a veces meditamos junto a ella, en el seguimiento de Jesucristo en nuestras vidas. A Jesús no se le conoce, hermanos y hermanas, simplemente porque alguien habla de Él, porque yo escuché algo que dijeron de Él, o lo que yo vi que dieron en la televisión o en la película, hermanos y hermanas. A Jesús se le conoce viviendo y dando la vida por aquellos que amamos, porque Jesucristo vivió su vida por nosotros, a quien nos amó. Por eso conoces a Jesucristo, porque tú das la vida por tu esposo, por tu esposa, por tu hija, por tu hijo. ¿No serías tú capaz de dar la vida por tu mamá, por tu padre? Ahí es que esto se revela, hermanos y hermanas. Jesús nos revela lo que es darlo todo. Ese es Jesucristo para mí. Por eso tú como madre y padre lo das todo. Como esposo y esposa lo das todo. Y también te enfrentas a las consecuencias de darlo todo. Jesús revela el sentido de la vida, hermanos y hermanas, y también de lo que es la muerte, que tanto nos confunde. Nos da la vida y nos prepara para cuando tengamos que entregarle la vida al Dios Padre del cielo. Y de la entrega que tiene Jesucristo por toda causa que es justa, ahí yo sé quién es Cristo. Cuando tú y yo nos entregamos a las causas justas, a lo que es correcto, donde practicamos el derecho y la justicia en medio de las situaciones que son injustas, ahí revelamos que conocemos verdaderamente a Cristo. Esto a veces no le gusta a mucha gente, hermanos y hermanas, cuando la verdad de Jesucristo la vemos desde el sacrificio, desde la cruz, desde el sufrimiento, de la negación personal, del cargar con la cruz, de renunciar a mí mismo. Ay, hermanos y hermanas, el servicio, la acogida. Algunos no prefieren nada de eso, pero ese es Cristo verdaderamente. Y si vive en mí, yo tengo que ser igual. Algunas personas no quieren escuchar esto, hermanos y hermanas. Algunas personas no quieren ni comunicar esto acerca de Jesucristo nuestro Señor. Y menos aún lo quieren vivir. Pues entonces no tenemos la imagen correcta de nuestro Salvador. También Jesús finalmente, hermanos y hermanas, nos regala el significado de nuestra propia identidad. Cuando somos capaces de definir, manifestar y decirle a otros quién es Jesucristo para mí. Y para esto es necesario y es posible seguir a Cristo. Si seguimos a Cristo, vamos a dar precisamente con lo que Él busca, identificarlo como el amo y el Señor de nuestras vidas y sobre todo como nuestro Salvador. Nunca lo olvides, hermanos y hermanas. Jesús está en la historia de nuestra vida, en la historia de nuestra familia, tal como somos, tal como tú eres, hermanos y hermanas, como cuando te encuentras solito junto a Dios, sin nadie, tal como yo soy, Señor, me presento con mis altas y con mis bajas, con mi pecado y con mis gracias. Ahí realmente estoy dándote a conocer que reconozco quién tú eres verdaderamente en mi vida. Nunca olvides que Jesucristo siempre nos llama, hermanos y hermanas, con una esperanza hacia el futuro. Cristo confía en el presente, que lo vamos a lograr en su santo nombre. Jesús, hermanos y hermanas, reescribe la historia de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Es capaz de borrar nuestros pecados y darnos la oportunidad de volver a comenzar. ¿No es eso algo importante que tenemos que decir acerca del Dios en quien yo confío y a Jesucristo a quien yo conozco? Por lo tanto, hermanos y hermanas, desde abajo
está Jesucristo con nosotros. En lo diario está Cristo con nosotros. Eso le deja saber mucho a Jesucristo, hermanos y hermanas, porque en medio de nuestras fragilidades nosotros lo conocemos a Él como aquel que nos puede levantar. Y mi Cristo me apoya, me levanta y me vuelve a la casa del Padre. Amén y amén. Así terminamos hoy, hermanos y hermanas, bello mensaje de la palabra de Dios para poder proclamar al mundo quién es Cristo para mí. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, hazlo, hermanos y hermanas, junto a los tuyos, en el nombre y para la gloria y honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito hoy, hermanos y hermanas. Sobre todo vas a ser bendecido. Hasta mañana.